a arrancar nosotros con un Trump Caín de esta semana. Sé, vecina o vecina, ñaña, la bien que le debo la de la semana pasada. Podría contar muchas cosas porque anduve caminando por el Gualmapu y la verdad es que nunca paro de asombrarme de la cantidad de cosas de las que somos capaces también nosotros, el pueblo mapuche y toda su diversidad y toda la fraternidad también que existe a lo interno de Gualmapu. Pero eso lo vamos a ir dejando como para alargarlo en dosis, ¿no? Porque en el Trump Caín nuestra idea es siempre conversar acerca de los pueblos originarios en términos más generales, en términos continentales también. Y yo les decía qué es lo que me hizo pensar, ¿no? En qué estuve pensando en este último tiempo. Porque eso se trata un poco en la columna, de compartir sentires y pensares. Y este último tiempo estuve pensando mucho en Brasil, ¿no? Si bien estuve bastante descolgada de las noticias cotidianas que quizás ustedes comparten en el avíspero, en el Trump Caín el día de hoy tenía muchas ganas de tocar Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil es uno de los países más grandes del continente latinoamericano. De hecho, es una como de las puntas de la economía a nivel continental. ¿Y qué pasa en Brasil? Brasil es una de las extensiones más grandes de territorio también en el continente. Ahora, ¿cuál es la realidad de los pueblos indígenas allí en Brasil? En la primera columna de un Trump Caín nosotros dijimos que este año la ONU lo declaró el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Pero también este año, ¿qué sucedió? En Brasil, por ejemplo, asumió Jair Bolsonaro, que sabemos es un candidato ligado a la derecha y ligado también a la religión cristiana o a una rama de la religión cristiana, a la iglesia más en ese sentido. Entonces tenemos un presidente que asume que es de derecha, decimos nosotros. ¿Qué quiere decir derecha? De un partido conservador o derechista, y que además tiene ya una cuestión asumida, que es una cuestión religiosa. ¿Qué se puede esperar en un país donde asume un presidente de estas características? Y les quiero contar a las ñañas, la mía, vecinas que están del otro lado, que enero fue un mes en donde se habló mucho de Brasil a nivel internacional, porque Jair Bolsonaro lo primero que hizo, uno de sus primeros decretos después de empezar su mandato, así como el de Macri fue cortar o hacer pelota el AFCA, ¿no? Hoy en ENACOM, lo que hizo Jair Bolsonaro, ni bien asumió, fueron medidas racistas. Lo que hizo fue sancionar una medida provisoria, es decir, como un decreto de necesidad y urgencia, lo que hoy es en Argentina, que establecía la transferencia de la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, que se encontraba en el seno del Ministerio de Justicia, hacia el Ministerio de la Mujer, Familia y los Derechos Humanos. Cualquier parecido con la Argentina no es coincidencia, es un plan de la derecha en realidad, ¿no? En paralelo a ese decreto, lo que hizo Bolsonaro fue restarle a la FUNAI las principales atribuciones, entre ellas el de proceder en los estudios de identificación y delimitación de los territorios indígenas. Esa era la función fundamental que tenía la FUNAI para la protección de las comunidades indígenas, que fue, después de este decreto, delegada al Ministerio de Agricultura, que está manejado hoy en Brasil por representantes de los intereses de los terratenientes, el sector que justamente es el que mayor interés tiene en despojar a los pueblos originarios de sus tierras, para expandir la frontera del agronegocio. Sabemos en Brasil, y además nosotros tuvimos la suerte de, gracias a ustedes, vecinos y vecinas, de poder viajar junto con Deora Cruces y participar de una pasantía del movimiento Sin Tierra Brasil, uno de los movimientos campesinos con más historia también en este continente. Y una de las cosas que siempre nos explicaban es que la gran pelea que se da en Brasil con la industria del agronegocio, estamos hablando de las sojas y de todas las plantaciones transgénicas, contra, ¿no? Todas las propuestas que se tienen desde el movimiento campesino y desde las comunidades indígenas. En Brasil, como estamos diciendo, que es de los territorios más extensos, más ricos, y más viejos del continente en términos de que se llamó América, digamos, hubo un exterminio de pueblos indígenas. Entonces la mayoría de los pueblos indígenas que hoy habitan Brasil son pueblos amazónicos, que cuidan las pequeñas porciones de selva que le quedan a esa gran extensión de territorio. Entonces quienes hoy están sufriendo el embate del gobierno de Bolsonaro en este caso y de la derecha de Brasil son ni más ni menos que todos estos pueblos amazónicos, guaraníes y un montón de otras nacionalidades que existen en Brasil, porque hay muchísimo.
Entonces, ¿qué hace Jair Bolsonaro cuando asume? Aparte de este decreto que les contábamos, lo que hace es justamente reducir derechos que estaban asegurados en la Constitución Federal, es decir, en la Constitución Nacional de Brasil. Bolsonaro atacó esos derechos fundamentales de los pueblos y obviamente compromete no solo la vida de los pueblos indígenas, sino también la vida de todo un país, ¿no? Pensemos qué sería de Brasil sin lo poco de bosque que queda, teniendo en cuenta todo lo que ya se exterminó desde la creación del Estado Nacional a esta parte. Entonces, esta es una de las realidades, además del desmantelamiento de esta área clave que fue desmantelada por esta medida provisoria, que es la 870/2019. ¿Qué argumenta Bolsonaro? Dice que los pueblos originarios descendientes de esclavos en Brasil conforman una mínima parte de la población y que para eso se les da el control de áreas que constituyen el 15% de la superficie del país. Juntos vamos a integrar a los ciudadanos y a cuidar a todos los brasileños, fue lo que Bolsonaro escribió en Twitter durante el mes de enero también. El gobierno federal anunció además en el mes pasado el desmantelamiento de la sección del Ministerio de Educación de la Nación que promueve los derechos humanos, que expandía el derecho a la educación a los segmentos desfavorecidos de la sociedad y sobre todo a las comunidades indígenas y a las comunidades afro-brasileras, es decir, las comunidades negras. Leila Silvia Burger Sotomayor, que es una antropóloga que trabajó en la Fundación Nacional del Indio, dijo que este decreto lo que representa es una clara afrenta a la Constitución. Ahora, ¿qué dicen los pueblos originarios de Brasil? En una carta que escribieron a Bolsonaro, una carta abierta de los pueblos Aruca, Baniwá y Apurinao, que habitan el noroeste amazónico, repudiaron este decreto que delega el manejo de cuestiones vinculadas a las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. Y lo que dicen es, no estamos en los zoológicos, señor presidente, estamos en nuestra tierra, nuestra casa, como el señor mismo y como cualquier sociedad humana que está en su casa, ciudades y barrios. Somos personas, seres humanos, tenemos sangre como usted. Nacemos, crecemos y procreamos y después morimos en nuestra tierra sagrada, como cualquier humano viviente sobre esta tierra. Nuestra tierra, ya comprobada técnica, científicamente, son garantías de protección ambiental, siendo preservadas y manejadas por pueblos indígenas, promoviendo las lluvias con las cuales las plantaciones y los agronegocios de la región del sur y sureste se benefician. Usted y yo lo sabemos. Nosotros hemos sido diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y del Estado Nacional brasilero. Por eso, acá estamos para afirmar que no aceptamos más política de integración, más política tutelar y no queremos ser diezmados por medio de nuevas acciones de gobierno y del Estado Nacional brasilero. Este país, llamado Brasil, nos debe un valor impagable, señor presidente, por todo lo que ya se ha hecho en contra y con nuestros pueblos. La tierra indígena tiene un papel importante para mantener la riqueza de la biodiversidad, la purificación del aire, el equilibrio ambiental y de la propia supervivencia de la población brasileña y del mundo. Ese es apenas un fragmento de esta carta abierta de los pueblos originarios en todo este mes de enero que pasó en Brasil. Nosotros estamos hablando de que este decreto fue en los primeros días de enero y durante todo el mes de enero hubo noticias de Brasil. Por eso me hizo pensar Brasil, porque estamos a 20 de febrero y es como si no pasó nada y en realidad siguieron pasando algunas cosas. Lo que escuchás de fondo en el Tram Caín de hoy es justamente música proveniente de Brasil, de nuestras hermanas, en este caso, mujeres indígenas de lo que hoy se conoce como Brasil, mujeres en este caso de pueblos amazónicos. ¿Cuál es la realidad entonces? La cruda dura, diríamos, en Brasil es que existen actualmente 486 territorios indígenas homologados, con el proceso de demarcación concluido totalmente y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase
raza e identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas. Este proceso de demarcación es lo que en Argentina podemos decir que paralelamente es como la ley 26.160, que es la ley de relevamiento de territorios indígenas. Adriana Ramos es miembro de la ONG indigenista Instituto Socioambiental, expresó que hubo retrocesos en las primeras decisiones de este gobierno con la mengua del órgano indigenista y la separación de las funciones del Ministerio de Salud, que también se anunció modificaciones en la política hacia la población indígena sin presentar ninguna propuesta, amenazando lo que ya está malo. Acotó el IPC de Brasilia. La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento con los gobiernos anteriores, y lo peor es que las declaraciones contra derecho operan como gatillo para violaciones que agravan el conflicto, generando inseguridad entre los pueblos indígenas. La Internacional Survival, que es otra ONG indígena, emitió un comunicado en el cual señala que la política de tierras de Bolsonaro equivale a una declaración de guerra a los pueblos, y a su vez Inaye Gómez López, joven profesora indígena que vive en la aldea Ñanderú Marangatú, en Mato Grosso del Sur, en la frontera con Paraguay, o sea, pueblos guaraníes, remarcó que la grave situación se hace peor con el nuevo gobierno, nos ahorca a dividir la FUNAI y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura, que está dirigido por los ruralistas, enemigo número 1 de nuestros pueblos indígenas. Solo tenemos 8 tierras demarcadas en nuestro estado y una de ellas fue anulada en diciembre. Lo que tenemos se debe a la lucha de muchas personas que ya murieron sin que sus asesinos fuesen encarcelados. Por eso, ante todo este ataque, buscamos formas de resistir y apoyadores, incluso internacionales. Estoy preocupada. Saben ustedes, yo no duermo de noche. Eso entonces desde territorio guaraní en los límites con Paraguay, además de que durante la primera quincena de enero, desde el 11 de enero hacia adelante, un grupo de hombres fue atacando distintas comunidades en Puerto Alegre, comunidades pertenecientes a la nación guaraní Embia, o Embia guaraní de Ponta Dorado, situada en el barrio de Belém, en Puerto Alegre, ataques que se daban de madrugada directamente a miembros de la comunidad. El 31 de enero, es decir, finalizando el mes pasado, hubo una gran movilización donde salieron los pueblos a la calle de varias capitales de Brasil para protestar contra todas estas políticas que fueron las primeras políticas del presidente Jair Bolsonaro. Se protagonizaron marchas en al menos 22 estados y en el Distrito Federal para expresar el rechazo a la decisión del presidente Bolsonaro. La sangre indígena es la sangre de Brasil y ninguna gota más será derramada. Es uno de los lemas que fue coreado en todas las movilizaciones, te decíamos, en al menos 22 estados de Brasil. Originarios de los pueblos Agua, Caapor, Guajajará, Temerembé y Gamela se fueron desplazando por las calles de la Unidad Federativa de Maranhão hasta congregarse en la sede estatal del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el INCRA, en el municipio de Santa Inés para presionar por la reactivación de las demarcaciones de tierra. Trabar la demarcación fue de las primeras medidas del gobierno de Bolsonaro y retirar la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI. Todo esto pasó en enero en Brasil. ¿Y por qué en este Trump Caín del día de hoy queríamos traer a Brasil? Porque pensemos que Brasil, ya cuando los presidentes progresistas hablan de esas unidades territoriales, regionales, siempre se habló de Brasil como esa punta, ¿no? Como el que iba a la cabeza de, creo que también hay que tener a veces esa mirada. Yo decía antes a la consigna, a veces algo que me molesta es la mirada corta, ¿no? Solo mirar nuestra realidad sin poder pensarnos en un contexto más grande. Todo lo que Bolsonaro hizo en Brasil es lo que probablemente y lo que ya se está aplicando en muchos casos en los demás países del continente. Ahora, la pregunta del Trump Caín del día de hoy es, ¿esto es solo una lucha indígena? ¿Esto es solo una lucha que corresponde a nuestros pueblos y a nuestras naciones preexistentes al Estado? ¿O tenemos que realmente pensarnos y replantearnos como sociedad cómo vamos a dar la lucha en defensa de la vida, en defensa de los bosques, de la biodiversidad? Porque hay un claro plan de la derecha a nivel internacional y sobre todo a nivel continental. Y ese plan, una de las patas fundamentales de ese plan derechista es no solo los golpes de Estado, como lo que
ya sucedió no solo en Brasil, sino en otros países del continente, sino además también ir recortando los derechos que los pueblos indígenas fueron consiguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí se dan también estas contradicciones sistémicas. Tenés un organismo internacional que habla de revitalizar y fomentar las lenguas indígenas, pero a la vez los estados nacionales, a través de sus gobiernos de derecha, están generando trabas en situaciones que no son menor y que tienen que ver con el reconocimiento de los territorios ancestrales y con el reconocimiento de los territorios indígenas. Entonces Bolsonaro hizo exactamente lo mismo que Macri está haciendo con la ley de relevamiento territorial para los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos comunidades relevadas, tenemos comunidades que todavía no han sido relevadas, tenemos comunidades que están esperando ese relevamiento y las leyes tienen un tiempo sistémico, es decir, empiezan y caducan, ¿no? Entonces un poco Macri está esperando que caduque para no quedar tan Bolsonaro que directamente a través de un decreto frenó todo eso, pero digo, para que pensemos cómo las estrategias también se van dando de la misma manera en distintos países del continente y para pensarnos también un poquito más allá de Wallmapu y un poquito más allá de lo que hoy conocemos como Argentina. Para irnos de este Trump Caín del día de hoy, nos vamos a ir con música, en este caso también desde Brasil, directamente desde los territorios indígenas, en este caso para el Wallmapu, en la FMH comunitaria. Esto fue el Trump Caín del día de hoy, miércoles de la semana que viene, nos volvemos a encontrar.